¿Ve? Ya para finalizar la semana, tanto laboral como académica, pues nos encontramos ya en este segundo curso, ¿verdad? Así es que sean bienvenidos a las 59 personas ya adheridas aquí al curso, a la transmisión, y pues, estamos aquí ya dándole cumplimiento al horario para iniciar el curso. Antes de que entremos de lleno a la clase de hoy, solo quería informarles que ya les envié al Classroom el instructivo. El instructivo, para desarrollar el trabajo de investigación documental y bibliográfico para este segundo parcial. Solo estamos a la espera de conocer la calendarización. Me imagino que se va a ir publicando en los próximos días. Recuérdense que tenemos antes de esto el periodo o el receso de la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, en la cual pues me parece ser que no sé si irán a haber clases todavía para el viernes de Dolores. Pero eso lo vamos a ir actualizando el calendario. Vamos a estar pendientes precisamente a la página de la facultad, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con eso. Y que solo quedo pendiente con publicarles las notas de su primer examen parcial. Aún no tengo cargado el acta oficial. Como consecuencia, les voy a estar publicando en este Classroom un listado preliminar, ¿verdad? Ese listado preliminar va a ser publicado por ausencia del cuadro o del acta oficial. Y al nomás tener yo cargado como docente, pues yo les trasladaría a ustedes ese listado. Y por esa razón es de que no habían podido, o no les había publicado notas por estar pendientes precisamente a que la facultad me cargara esos cuadros, ¿verdad? Pero de no poderse, ¿verdad? Entonces yo lo voy a estar haciendo de forma preliminar en el Classroom. El día de hoy, de conformidad con el programa de curso, nos corresponde entrar a conocer siempre la unidad 3, lo relativo al contenido o comprensión del concepto jurídico. Para ello, entonces, nos vamos a auxiliar de el profesor Carlos Velázquez Rodríguez, ¿verdad? Uno de los tantos autores que utilizamos precisamente para auxiliarnos en la cátedra. A este respecto, él indica que el ser humano se puede enfrentar a las realidades de dos perspectivas. En su dimensión concreta, capta los objetos de forma individual y de forma diversa. Esto se refiere a todas las circunstancias y situaciones con las que nosotros como seres humanos nos podamos enfrentar a los retos o desafíos del diario vivir, ¿verdad? Y entonces, precisamente, el ser humano en general captamos los objetos, nos formamos una idea en nuestra mente con relación precisamente a todo lo que podamos ver, percibir y sobre todo a través de los diferentes sentidos del ser humano. Entonces, en ese orden de idea, la dimensión concreta va a ser de forma individual o de forma diversa. Es decir, se enfrenta con objetos, cosas diferentes entre sí, como una referencia concreta a un número determinado o posibles por determinar. Dos cosas concretas, de cosas concretas. En cambio, desde la dimensión esencial, capta la realidad en que tanto que conceptos, ¿verdad?
Cuando hablamos de esa dimensión esencial, es porque o tenemos un conocimiento ya previo del objeto o es que ya conocemos la definición del mismo. Ve en los objetos concretos la materialización de cualidades esenciales a lo que pertenecen a su especie, ¿verdad? Eso va a depender entonces del conocimiento que nosotros podamos tener de esos objetos. Cada una de las citadas dimensiones se relacionan con cada uno de los aspectos del concepto a los que se refiere el título. La dimensión concreta hace referencia a la extensión. Los conceptos remiten a un número determinable de objetos de la realidad aludida. En cambio, la dimensión esencial se refiere a la comprensión, las notas o atributos que caracterizan y distinguen a un concepto. Entonces, vamos a decir en primer término que cuando hablamos de la extensión del concepto, nos referimos precisamente al número determinable de los objetos de la realidad, o sea, a la cantidad, por ejemplo, un vehículo, un carro, automóvil, carro, que es como nosotros lo conocemos aquí en el contexto guatemalteco, y va a ser a esa cantidad de vehículos, uno o varios que podamos saber, que podamos nosotros ver, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la extensión, la cantidad de objetos que abarca todo de sí, hace referencia a la amplitud, a la aplicabilidad, de un concepto a un determinado número de elementos individuales a los que se refiere. Y vimos que en el concepto es una especie de conjunto que posee elementos, ¿verdad? Eso va a ser entonces con relación a la extensión. Pero con la comprensión serán las notas o los atributos que caracterizan y distinguen ese concepto. La extensión va a ser esa cantidad de uno o varios, ¿verdad? Y la comprensión precisamente va a tener que ver con esas características o atributos esenciales que le dan la característica de ese concepto. Por ejemplo, un Mercedes-Benz, ¿verdad? Al ejemplo del carro. ¿Qué elementos esenciales tiene ese Mercedes-Benz? Bueno, pues va a ser la marca, los signos distintivos, ¿verdad? De la marca, por mencionar algo, el tipo de ¿cómo se llama?, de neumáticos, el tipo de pintura, el metal, en fin, todas esas características o elementos que van a ser las propios de ese objeto. El ejemplo, ser vivo, ¿verdad? Para ya entrar a un tema concreto que el autor del día de hoy nos trae a clases. Ser vivo alude al conjunto de criaturas que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por ello tiene muchos elementos. En términos lógicos se dice que su extensión es muy amplia, pues abarca muchos miles de millones de elementos. Todos los animales, plantas, protozarios, toda esos grupos de seres vivos precisamente que están agrupados dentro de, dijéramoslo así, dentro del famoso reino animal, ¿verdad? Donde también estamos nosotros, pues, ¿verdad? Al hablar precisamente de animales, pero de ser vivo va a abarcar precisamente toda esa gran cantidad o esa gama que nos está indicando él. Pero en el caso, por ejemplo, de Pablo Picasso, el famoso pintor, es un conjunto formado por un solo elemento, un ser vivo, un ser humano, un pintor único en su especie. Su extensión es corta, pues abarca solo a un individuo. Contrario serio con contrario sensum, ¿verdad? Con el ser vivo del ejemplo. Aplicado a la lógica jurídica, los conceptos de esta naturaleza también pueden ser catalogados y comprendidos según su extensión. Por ejemplo, el contrato, el concepto contrato, posee una extensión muy amplia, pues abarca muchos actos jurídicos. Hay contratos de compraventa y contratos de mandato. Solo en los contratos de mandato hay una subclasificación muy amplia. Sociedades de arrendamientos, de sociedades también hay una gran gama. Y recordemos que los contratos no solo son típicos, sino también los hay atípicos, ¿verdad?
En cambio, el concepto permuta dentro de un contrato de compra-venta o de arrendamiento, ¿verdad? Presenta una extensión más reducida que el del contrato, puesto que está subsumido o es un tema del contrato de compra-venta, ¿verdad? Cuando se permutan bienes entonces, ¿verdad? O sea, yo cambio mi casa por la de otro, ¿verdad? Que ese sería lo aplicable entonces el ejemplo a el mundo jurídico. La comprensión de un concepto consiste en la totalidad de atributos compartidos por todos y solo aquellos objetos dentro de la extensión de un término, según Copy-Cohen en su obra publicada en el 2008 en la página 185. Los atributos a los que se refieren los autores son los rasgos particulares que el concepto posee y que los diferencia de los demás. La comprensión alude al contenido del concepto y su significación, sus elementos y característicos, ¿verdad?, de ese concepto. Por ejemplo, el concepto perro es definido como el mamífero doméstico de la familia de los cánidos, según la Real Academia de la Lengua Española, en su publicación del 2014 en la página 1689. La definición establece los rasgos significativos esenciales que permiten comprender qué es un perro, que va a ser un mamífero más doméstico y más cánido, que son tres características esenciales que le son propias solo a los animales de esa especie, ¿verdad? En el derecho podemos ejemplificar el concepto justicia como el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que corresponde o pertenece, según la Real Academia, también en su publicación del 2014, página 1296. Esta definición nos aporta dos rasgos esenciales. Principio moral, dar a cada uno lo que corresponde. Ello permite comprender el significado esencial de justicia. A ese respecto, el concepto justicia es un concepto bastante complejo para los estudiosos del derecho y para los filósofos del derecho. En virtud de sí es cierto que contiene características esenciales ya definidas por la misma, el Diccionario Real de la Academia de la Lengua Española. Sin embargo, recuérdense ustedes que cuando hablamos de conceptos, si bien es cierto que estamos frente también a la teoría de la definición, definir ese concepto, pues el ser humano lo que tiende luego es convertir los conceptos y pragmatizarlos, es decir, hacer uso de ellos o ponerlos en práctica. De otra cuenta, pues no de nada serviría el hecho de estar conociendo esta parte fundamental de la lógica jurídica y de la lógica formal, que es precisamente conocer cómo está estructurado el concepto, ¿verdad? Concepto de objetos de palabras, obviamente de términos jurídicos en este caso, y también a nosotros, pues no tendría ninguna significación o no tendría ninguna importancia el hecho de nosotros conocer toda la terminología o toda la definición del concepto de justicia si no la vamos a aplicar. En ese orden de ideas, mi observación, mi acotación o mi interpretación de esto es que, si bien es cierto, podemos definir muy bien el concepto de justicia, pero ponerlo a la práctica y en nuestro sistema es lo complicado de ello, ¿verdad? Porque pues todos sabemos de qué justicia, aquí estamos viendo la definición de esto. Si empezamos y partimos, por ejemplo, sobre, digámoslo, estos dos conceptos binarios o combinados, que sería principio moral, entonces yo me pregunto, yo personalmente, principio moral dependiendo de quién, porque ese es el asunto de la terminología o del concepto de justicia y la aplicación en nuestro sistema, ¿verdad? Dice dar a cada quien lo que le corresponde, partiendo desde ese principio moral, ¿verdad? Pero a diario el sistema de justicia es
bastante noticioso, ¿verdad? Es bastante recurrente, es bastante comentado. Y esta semana, por ejemplo, se llevó a cabo, digámoslo de esta manera, ¿verdad, compañeros? Un escándalo en cuanto a actos de corrupción en el Ministerio de Salud con relación precisamente a el hospital del departamento de Chimaltenango. Un hospital que supuestamente está perfilado como el más grande y más moderno de Centroamérica, dice, ¿verdad? No sé, no conozco, pero ya el otro día el presidente Nayib Bukele de El Salvador también inauguraba el hospital más grande de Latinoamérica de COVID. Si bien es cierto, ya no va a ser utilizado para lo que fue hecho, me imagino que lo van a condicionar para que quede ya para el sistema de justicia de El Salvador, ¿verdad? Pero bueno, por eso les digo. El asunto está en que precisamente ahora pues hay ya toda una investigación en curso, se han solicitado y se han girado las órdenes de aprehensión en contra de los funcionarios del Ministerio de Salud, quienes resulten responsables precisamente de este fraude. Se está hablando de fraude, se está hablando de desfalco también en contra del patrimonio nacional, porque según el Ministerio Público son 76 millones de quetzales los cuales fueron defraudados, no en relación a la construcción, sino los 76 millones son para el equipamiento del hospital. Y entonces resulta ser, ¿verdad, compañeros? Que valga la información, pero es lo que está circulando, es lo que yo escuché en un programa radial, en una entrevista que se le hizo a cargo del fiscal de la FESI, el cual tiene a su cargo la investigación de este nuevo escándalo de corrupción en el Ministerio de Salud. Y según informaba él, pues es una denuncia por actos de defraudación en contra del Estado, del Ministerio de Salud, de equipamiento por 76 millones de quetzales y que solo se ha adquirido el 30% de ese equipamiento, de ese equipo que va a servir para el hospital. De esa cuenta es que entonces empiezan las pesquisas a cargo del ente investigador y como consecuencia de ello, pues, se apersonan y van a verificar el equipo entregado y resulta ser que el equipo entregado es equipo que se encontraba en el hospital del Parque de la Industria COVID, toda vez de que ese hospital ya lo cerraron, ya lo clausuraron porque ya no hay COVID. Entonces, la instrucción es que se llevan todo ese equipamiento del hospital de Parque de la Industria y se lo llevan para el hospital de Villanueva. O sea, encima de que no se compró el equipo, y bueno, ahora hasta ya los diputados de oposición están, ya se subieron al barco de la investigación y dan de cuenta que compran también unos sillones masajeadores, ¿verdad? Sobrevalorados, 88,000 quetzales cada sillón, y Casa Médica los vende a 6,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué pongo todo este antecedente de la noticia que también nos cae bien, ¿verdad? Conocer cómo está el acontecer nacional, ¿verdad? Ustedes? Pero vamos entonces al tema justicia, ¿verdad? Al término, dice principio moral, ¿verdad? Entonces, platicábamos con algunos colegas en el transcurso de esta semana, o que esta semana también fue un poquito movida para mí, en el sentido de andar, tuve varias intervenciones en juzgado de familia de Misco, juzgado civil, el juzgado laboral, y entonces en esos ambientes uno se encuentra con colegas, con conocidos, con ex compañeros de promo y todo, y entonces el comentario, ¿verdad?, de pasillos de tribunales, porque no podemos dejar de comentar la noticia, ¿verdad? En primer término, compañeros, la frialdad de la gente, ¿verdad? Por eso me pareció importante, aquí donde estoy poniendo el cursor, que el cursor dice principio moral, ¿verdad?
no tener moral ustedes, tener esa sangre fría. Primero, el que se mete a la administración pública debe de conocer de los principios fundamentales que rigen la administración pública. Y de las primeras leyes, así aún así no nos guste, y por eso me encanta y me fascina a mí dar el curso de Derecho Administrativo 2, y es porque se le da un pasón ahí a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Por lo menos yo trato de dar el ABC de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Y una de ellas, por ejemplo, son los sistemas que permite dicha ley, ¿verdad? Y para ello tenemos la compra directa, por ejemplo, que es hasta 25,000 quetzales. Es decir, usted como funcionario o empleado público, usted no tiene necesidad de subir ninguna oferta electrónica al portal de Guatecompra, sino usted compra directamente. Lo que sí, en aras de la transparencia, usted debe de por lo menos tener 3 cotizaciones del bien, suministro o servicios que va a adquirir hasta 25,000 quetzales. Pero si se pasa de 25,000 quetzales, un centavo, hasta 90,000 quetzales, la ley ordena que usted debe de publicar los eventos. Y esos son eventos siempre también de compra directa, pero son eventos que usted tiene que subir, eventos electrónicos de compra directa. Sí lo establece la ley. Y entonces, ¿por qué? Porque se supone que el sistema de Guatecompras es el sistema de transparencia. Es un sistema que está controlado a través de la Dirección General de Adquisiciones de Bienes y Suministros del Estado, que pertenece al Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, son ellos los que tienen el control del portal, y entonces los encargados de las unidades de compra en las unidades ejecutoras, que tienen toda la información y todas las claves de acceso para poder acceder al portal, pues deben de cumplir con los requerimientos que se deben de establecer para publicar las bases. Esas bases tienen que estar debidamente autorizadas por la autoridad inmediata superior, en este caso de la unidad ejecutora, el director general. Cuando ya se pasa después de 90,000 quetzales, un centavo, hasta 900,000, entonces ya acudimos a los famosos, las famosas cotizaciones, ¿verdad? Para las cotizaciones de ahí hay intervención, por ejemplo, la autoridad máxima nominadora. ¿Quién? El ministro. ¿Verdad? Quienes entonces nombran a los integrantes de la comisión de cotización. Ese es un proceso ya un poco más tardado, ¿verdad? Más engorroso, no solo por el tiempo, sino la minuciosidad que lleva en la elaboración de las bases, o sea, todo lo que conlleva. Lo mismo de la licitación pública, que es de 900,000 quetzales en adelante. Y también está el contrato abierto. El contrato abierto es cuando más de un ministerio de Estado pues se requieren servicios, ¿verdad? Ahí estamos hablando ya de servicios millonarios, ¿verdad? Millonarios. ¿Verdad? Pero regresemos al ejemplo de la compra de oferta electrónica de hasta 90,000 quetzales. Lo hicieron de esa forma y entonces la misma ley prohíbe y penaliza que entonces ahí se haga una, digamos, como que fraccionar, ¿verdad? El delito cometido es el fraccionamiento de la compra, y que eso fue lo que hicieron en este caso. Pero imagínense ustedes, por eso a eso es a lo que voy, y regreso a la palabra del principio moral. Compañeros, yo antes, miren, si a mí me van a nombrar ministro, si van a nombrar ministro y viceministro, yo primero le pregunto al presidente cuáles son las condiciones y si me va a permitir tomar a mí mis propias decisiones. Si él me condiciona, entonces, señor presidente, le agradezco, muchas gracias, mejor no. Si a mí me nombran director general de un ministerio, me va a nombrar el ministro o el viceministro. Y yo les pregunto, señor ministro, viceministro, ¿puedo tomar mis decisiones? ¿Voy a tener libertad? ¿Voy a tener autonomía? Y sobre todo, ¿puedo contratar a mis asesores? Que siempre, compañeros, siempre, siempre. Ministro, viceministro, director general, un buen asesor jurídico en materia administrativa y un buen asesor administrativo financiero de compras. Y ahí usted está hecho, ¿verdad? Porque no va a pasar nada si no está revisado por estos sus 2 asesores sobre los cuales va a descansar la función pública, porque a usted no le va a dar tiempo de ver todos los expedientes.
porque usted va a andar en funciones políticas, en funciones diplomáticas, en funciones administrativas, en actos, en prensa, no le va a dar tiempo. Entonces, para eso tienen sus asesores. Y sus asesores le tienen que pasar todo, ¿verdad? Los expedientes. Este sí, este no, este sí lo puede firmar, este no lo puede firmar, aquí, que allá. Van a ser sus sombras, ¿verdad? Pero vamos a esto, el principio moral, ¿verdad? Regreso a este principio. No tener la moral para no, o sea, cometer esta clase de actos. Dice el Ministerio Público que fraccionaron e hicieron 226 eventos de oferta electrónica de hasta 90,000 quetzales de compra directa. Solo así se explican los 76 millones de quetzales. Pero, bueno, miren, no se sabe qué pasó ahí, si había respaldo o no había respaldo institucional. Yo sí les digo, esto no estaba y no podía pasar si no estaba salido el ministro, inclusive el presidente. Pero bueno, el viceministro está prófugo. Pero vamos entonces me pareció muy importante pues el tema y relacionarlo con un caso en particular, de tantos, ¿verdad? Principio moral, que lleva a dar a cada uno lo que corresponde o pertenece, ¿verdad? Creo que el pueblo de Guatemala no se merece esto, que vilmente nos hayan defraudado en 76 millones de quetzales, compañeros. Es que no son 76 quetzales, no son 176, son 76 millones de quetzales. Pero bueno, seguimos. Existen conceptos que guardan una independencia de género. Por ejemplo, vertebrado está comprendido dentro del género animal. En estos casos existe una relación recíproca entre comprensión y extensión. A mayor extensión, menor comprensión. A menor extensión, mayor comprensión. Juego de palabras ahí, pero que son recíprocas en cuanto al contenido del concepto. El ejemplo es la extensión de animal es mayor que la de vertebrado. Esto se debe a que animal abarca varios objetos, aves, peces, anfibios, ¿verdad? Cánidos, etc. En cambio, vertebrado abarca una parte de animal. Por su parte, la comprensión de animal es menor al de la comprensión de animal. Muchos otros rasgos distintivos, ser vivo, se desplaza con su propio impulso, vertebrado, ovíparo, estamos hablando precisamente de las aves, ¿verdad? Que nacen precisamente, no son mamíferos, nacen, ¿cómo se llama? De huevos, ¿verdad? Vamos a comparar lo anterior con el mundo de la computación para hacer otra ejemplificación. Imaginemos que guardamos un archivo llamado gorriones, siempre del mundo de las aves. Lo insertamos dentro de la carpeta aves. Esta se encuentra dentro de la carpeta de animales, que a su vez es una de las carpetas de seres vivos, y en cada carpeta hay varias subcarpetas, y en cada subcarpeta varios archivos, tendríamos esta secuencia. Ser vivo, seres con vida. Animales, ser vivo que se mueve con su impulso. Aves, animal vertebrado, pico y alas. Y gorrión, ave pasiforme, ¿verdad? Correspondiente a el nombre científico al que pertenecen los gorriones. En este ejemplo, la extensión de seres vivos es mayor que la de gorrión, porque está hasta arriba y que engloba a todo la especie de seres vivos, puesto que contiene todas las carpetas y archivos relacionados con la vida en el planeta. En cambio, su comprensión es más breve, pues no está contenida de otra carpeta. Por su parte, la extensión de gorrión es mucho menor, puesto de que es un solo archivo. Sin embargo, su comprensión es mayor, puesto que se requiere abrir varias carpetas para llegar a él. Por eso el juego de palabras, a mayor comprensión, menor extensión, y a mayor extensión, mayor comprensión, ¿verdad? Yo creo que con este ejemplo queda bien aclarado a qué nos referimos con la extensión y la comprensión. En la lógica jurídica también se aplica al principio anterior, a mayor extensión, menor comprensión y viceversa. Ejemplo, relación entre delito y homicidio. Veamos sus definiciones tomadas del diccionario español
jurídico para no entrar, por ejemplo, a un diccionario jurídico, pero solo veamos qué es lo que nos dice la RAE, ¿verdad? Delito, acción o conducta típica antijurídica, ¿verdad? Que debería o debe de estar, pues, plasmada y dentro de un código penal. El homicidio es un delito consistente en dar muerte a otra persona. Como puede verse, para comprender que es un homicidio hay que comprender previamente que es un delito. En cambio, no se da la misma situación a la inversa. Se puede comprender que es un delito sin necesidad de saber que es un homicidio. Por ello, homicidio tiene mayor comprensión que delito. En cambio, el concepto delito es mucho más extenso que homicidio, pues abarca muchas realidades concretas o marca precisamente diferentes circunstancias, ¿verdad? Creo yo que ahí estaría bien comprendido precisamente lo relativo a la extensión y la comprensión. Un pasón con relación a qué es la definición. Más adelante, revisando el programa, pues vamos a detenernos, vamos a ser más detenidos con relación a este punto. Pero por mencionar precisamente lo que nos dice el licenciado Rodríguez. Definición, los conceptos siempre están en relación permanente y necesaria con otras nociones. De esa cuenta, comprender un concepto significa conocer la forma en que se relaciona con otros conceptos. Significa conocer la forma en que se relaciona con otros. De ahí la importancia de la definición. Permite situar a un concepto dado en el concierto de todos los demás. Esta operación es posible gracias a las cualidades de predicación que ofrecen los conceptos. Es por mencionar algo bien pequeño con relación a la definición. Bueno, continuamos entonces con el desarrollo del programa y ahora nos toca ver la extensión del concepto jurídico. Es que esto es con relación, compañeros, al qué es lo que contiene el concepto jurídico. Este criterio alude al contenido abarcado en el concepto. De acuerdo con ello, los conceptos jurídicos pueden ser singulares, plurales y universales, hablando a la extensión. Singulares son aquellos referidos a un objeto único y diferenciable en la práctica. Por ejemplo, esto está tomado del libro precisamente de licenciado Rodríguez. Delito de conspiración que fue imputado a el periodista José Rubén Zamora. Este concepto alude a una sola realidad concreta, ¿verdad? En virtud de que es solo una persona, ¿verdad? Y precisamente es el delito imputado. Por eso va a ser singular. Pero si fuera plural, se refiere a varios sujetos cuando la unión de estos es de carácter numérico. Ejemplo, varias personas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está aquí en el caso que acabamos de mencionar del hospital de Chimaltenango. Como van a ser varias personas las implicadas, las responsables de los delitos realizados, ¿verdad? Consumados. Entonces vamos a estar aquí frente precisamente, y es lo más seguro, ¿verdad? Que el Ministerio Público va a imputar los delitos de asociación ilícita, ¿verdad? Es decir, hay delitos así asociados, ¿verdad? Entonces van a ser varias personas, ¿verdad? Van a ser muchas personas, la mayoría de personas, ¿verdad? Las que van a estar. Porque fíjense ustedes, ¿verdad? Yo analizando, ¿verdad? Sin entrar a conocer, ¿verdad? Porque el viceministro, ¿verdad? O sea, son 76 millones, por eso le decía yo, el ministro tenía que estar al tanto. O sea, no son 76 quetzales, son 76 millones y por la cantidad, el ministro tenía que saberlo. Eso no pudo haber llegado solo al viceministro, ¿verdad? Porque el viceministro tiene cierta responsabilidad administrativa financiera. Regularmente lo que se acostumbra en los ministerios es de que de acuerdo al ROI, al Reglamento Orgánico Interno de los Ministerios, mediante acuerdo ministerial, ¿verdad? Porque los reglamentos orgánicos internos aprobados por acuerdo gubernativo del presidente de la República les dan la facultad de poder delegar la competencia. La competencia o las atribuciones solo son delegables expresamente por la ley. O sea, si la ley o el reglamento permite que yo pueda como ministro delegar la competencia, lo voy a hacer. Entonces lo que hacen los ministros es que delegan en sus viceministros para atender todo lo relativo a las compras, ¿verdad?
hasta, por ejemplo, ahí licitaciones y todo, pero desde que está ese normativo, entonces el ministro, o sea, le tiene que informar el viceministro, o sea, él le tuvo que haber informado al ministro de todo lo que estaba ocurriendo. Pero entonces, viceministro, ¿verdad? El director general, el jefe de financiero, el jefe de presupuesto, el contador, fondo rotativo, el encargado de compras, el subencargado de compras, el analista de compras, el que autoriza la compra, el que visa la compra. Miren ahí cuántos yo ya les enumeré. Y que no vayan a decir que no sabían lo que estaban haciendo. Porque fácil, hay de 10 a 12 personas involucradas en todos estos delitos cometidos en la defraudación y desfalco de esos 76 millones. Como mínimo, ¿verdad? Pero bueno, plurales. El artículo 10 de la Ley del Organismo Legislativo establece que los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República durarán un año en sus funciones. El fragmento subrayado constituye un ejemplo del concepto plural, porque son todos los miembros, ¿verdad? Y esto se refiere siempre, y no solo al Congreso de la República, sino que va a ser a todos los órganos, en este caso desconcentrados, descentralizados, autónomos o semiautónomos, en virtud de que son autoridades colegiadas, ¿verdad? Este ejemplo va a ser siempre aplicado a todos ellos, ¿verdad? Los plurales. Los universales. Esta clase de conceptos hace referencia a todos los miembros de una clase. Por ejemplo, el artículo 197 del Código de Trabajo, que establece que todo empleador o patrono, va también llamado, está obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger a los trabajadores. Los términos subrayados constituyen conceptos universales, ya que aluden a cualquier sujeto que cumpla con los elementos definidos de empleador, que por una parte y trabajador por la otra, ¿verdad? Esto se está refiriendo a todos los empleadores, ¿verdad? No hace una distinción singular, mucho menos plural, sino es universal, porque entonces son todos los empleados, son todos los patrones, ¿verdad? Por ejemplo, si es el Estado de Guatemala, ¿verdad? Va a ser la entidad o el ministerio o la dependencia que usted lo contrate y quién le suscribió su contrato, ¿verdad? Si es en un ministerio de Estado, pues es el ministro. Si es en una municipalidad, va a ser el alcalde, ¿verdad? Municipal. Si es en la Universidad de San Carlos, depende. Si es una escuela, si es una facultad, si es el Consejo Superior Universitario, etcétera, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero va a ser precisamente esa universalidad de empleadores o patronos. Por supuesto, los conceptos universales se convierten en singulares, aunque con una comprensión mucho menor al individualizar, obviamente, a la institución. El sujeto empleador de la fábrica, por ejemplo, acá en Misco, donde yo vivo, la famosa fábrica La Luz, los que viven en Misco o tienen familiares en Misco, les han de haber comentado que esta fábrica en los 70, 80 era una gran fábrica que le proveía de empleo casi a todas las personas de Misco, ¿verdad? Pero sale al ejemplo que estamos viendo ahorita en clase, ¿verdad? Entonces eso es con relación precisamente a la extensión del concepto jurídico. En relación al contenido, ya vimos que los conceptos se caracterizan por comprensión, de acuerdo con el número de notas o atributos que lo caracterizan. En el ámbito jurídico, según este criterio, los conceptos pueden clasificarse en simples y compuestos. Los simples son aquellos que se componen de un solo término, como los ya aludidos, empleador o trabajador, por mencionar dos figuras jurídicas. Estamos hablando en derecho del trabajo, derecho laboral. Complejos o compuestos son aquellos cuya expresión requieren de dos o más términos, tales como contrato de arrendamiento, escritura pública de testamento, dependiendo entonces de cómo esté compuesto el término jurídico, ¿verdad? Y así va a ir en ese orden de ideas precisamente el contenido. Permítanme. Se me trabó esto ustedes.
Ahí está. Conexión con otros conceptos jurídicos. Para hablar de la conexión de conceptos jurídicos, nos vamos a tener a lo que establece José Fernando Velázquez Carrera en su obra, ¿verdad? De Introducción a la Lógica Jurídica. Esto se refiere a una característica de concepto jurídico, su conexión con otros conceptos. Esta deriva, según el gran Eduardo García Maínez, del carácter elemental de dos elementos significantes no judicativas, ya que para definirlas necesitamos de otros conceptos, por ejemplo, para definir el concepto derecho. Necesitamos meramente determinar su contenido y tenemos que recurrir a los conceptos de norma, de conjunto de normas empero atributivas coercibles, perdón, o de carácter de coercibilidad, ¿verdad? Que son impuestas a una sociedad, a una población determinada de un país, por ejemplo, ¿verdad? Y esto va a suceder siempre con relación precisamente para la definición de los conceptos. Y en el mundo jurídico sucede mucho esto, ¿verdad? Precisamente la conexión de conceptos jurídicos. Fundamentación en juicios jurídicos, ¿verdad? En cuanto a la fundamentación, para la gran mayoría de cultivadores de la lógica deóntica en su vertiente modal, como el gran Roberto José Bernego Bobbio Arthur, ¿verdad? El gran filósofo, el gran erudito del derecho, y otros más, mencionan que hay 4 normas o prescripciones elementales. Que entre las normas de obligación positiva, mandato de hacer, de obligación negativa, mandato de abstenerse o prohibición positiva y prohibición de abstenerse, anteriormente señalada, pueden darse relaciones de oposición o equivalencia entre una de ellas. García Maínez establece que dentro de la vertiente no modal de la lógica deóntica, entre las 8 tipos de normas jurídicas anteriormente descritas, ¿verdad? Si se toman una por separada y la otra que va dentro del paréntesis, pues van a dar 8, pueden darse además de las relaciones de oposición y equivalencia y la conversión. Es decir, la lógica jurídica o el pensamiento jurídico auxiliado y fundamentado en la lógica deóntica servirá para la sustentación y fundamentación de los juicios jurídicos. Pensamientos jurídicos aplicados a la ciencia del derecho. Ya vimos con anterioridad precisamente a qué nos referimos, precisamente a lo deóntico, ¿verdad? Que va pues precisamente a establecer el origen fundamental de los conceptos. Con relación a las referencias axiológicas jurídicas, ¿verdad? O al axioma del lenguaje jurídico, pues en esta ocasión vamos a tomar del ensayo de Rupert Schiver, ¿verdad? Otro filósofo, ¿verdad? Del derecho, en su obra planteada. Y él establece que por lo pronto tenemos que imaginar el lenguaje jurídico como el conjunto de todos los textos que son formulados en conexión con las cuestiones jurídicas. El lenguaje jurídico pertenece en todas las prescripciones legales, sean derecho escrito o derecho consuetudinario. Él se refiere al derecho escrito o al derecho positivo. Y además todos los fallos de los tribunales, así como también todas las formulaciones de la prueba, los dictámenes de los peritos en cuestiones especiales, así como también los alegatos de los abogados. Las conversaciones de los juristas sobre cuestiones jurídicas pertenecientes al lenguaje jurídico, es decir, todo lo que vaya propiciando al enriquecimiento. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en cualquier carpeta judicial que nosotros tengamos acceso. Ustedes, cuando ya estén en el ejercicio de la profesión, y se van a recordar de mí, ¿verdad? Cuando uno tiene a la vista una carpeta o pide copia certificada del expediente y es un nuevo conocimiento el que se va creando ahí ustedes, porque son realidades de hechos, circunstancias, ¿verdad? Realidades, hechos y circunstancias de casos concretos. Hay planteamientos de tesis, se van creando antitesis, hay contradicciones, hay juicios, miren, muy interesante, ¿verdad? Ya cuando uno aplica todo esto que estamos viendo acá. Esta diversidad del material lingüístico tiene que ser colocado dentro de un orden consentido. Para esto supongamos que el texto está constituido por proposiciones, ¿verdad? Y en ese sentido, pues es muy importante siempre que nosotros tengamos
bien claro, ¿verdad? Y que ordenemos estas proposiciones del lenguaje jurídico, ¿verdad? En ese sentido, de acuerdo con los puntos de vista lógicos, nótese desde ya que la manera como se ordenan estas proposiciones no lo está dando el lenguaje jurídico por la naturaleza, sino por la peculiaridad y el estilo del pensamiento de los juristas que han elaborado el lenguaje del derecho, ¿verdad? Porque lo que sucede con las proposiciones, ¿verdad? Lo que sucede con relación a las proposiciones jurídicas, estas se van a ir dando precisamente a los diferentes enunciados de afirmaciones que se realizan con relación al derecho que les permite o les prohíbe o les da el derecho de hacer o no hacer. Las proposiciones van a ser entonces todas aquellas figuras jurídicas que están debidamente tipificadas en la ley, en cualquier cuerpo normativo. Por eso es que acá este ensayo o este estudio es muy general y no entra la peculiaridad precisamente de una figura en particular. Nótese desde ya que la manera como se ordenan estas proposiciones no las está dando el lenguaje jurídico por la naturaleza, sino por la peculiaridad y del estilo, y es precisamente por la norma, cómo se vayan creando las normas, ¿verdad? Por ejemplo, el Código Penal dejó de reformarse porque se empezaron a crear un montón de leyes y se empezaron a tipificar delitos. Entonces había necesidad de reformarlo. Entonces llegó un punto que el legislador dijo, no, no, no. Entonces ya lo que ahora sucede es de que se crean figuras penales dentro de otras leyes que no necesariamente es el Código Penal, pero si están elaboradas, si están aprobadas por el Congreso de la República, pues cumplen con esa característica de ley formal, ¿no? Entonces ahí tenemos la ley de femicidio, la ley de violencia intrafamiliar, la ley de delincuencia organizada, la ley de armas y municiones, en donde precisamente tienen figuras delictivas, y eso es lo que va haciendo cada vez más específico la materia del derecho penal, por mencionar una, pues, ¿verdad? Una materia en particular. La peculiaridad de la dicción que imprime el respecto de jurista al derecho no impide dar el lenguaje jurídico de orden general. Me disculpo ahí por los malos teclados. Esta tendencia del desarrollo hacia formas comunes que ser tenidas en cuenta a fin de poder proporcionar el material para la formulación de un orden jurídico. En la presente trabajo de investigación no habrá de emprender el intento inútil mejorar las faltas del lenguaje jurídico y aumentar su capacidad de expresión, convirtiendo la ortografía, la gramática y la puntuación en un punto central de la metodología jurídica, sino que estas cuestiones, lo mismo que las del estilo, deben de guardar libradas dentro de lo posible a la idiosincrasia de cada pensador o la cultura, ¿verdad? Porque esto también tiene que estar enmarcado dentro de lo que es la cultura o la idiosincrasia de un país, porque no va a ser lo mismo la ley de violencia intrafamiliar de Guatemala que la de México, o la ley de femicidio de Guatemala y la de México, ¿verdad? O sea, tienen esas peculiaridades tan distintas de cada sociedad o de cada país. Las prescripciones obligatorias para el lenguaje jurídico son las prescripciones lógicas. Las otras regulaciones son las de la convención y la de la estética. Partimos de hecho que las proposiciones pueden ser inferidas las unas de las otras y que, por consiguiente, la validez de las proposiciones que no pueden ser inferirse de la validez de las otras proposiciones. De acuerdo con esto, las proposiciones pueden dividirse en dos categorías. Una categoría que contiene todas las proposiciones que no pueden ser inferidas las unas de la otra. Las otras proposiciones que pueden inferirse de la primera categoría. O sea, al final, una va a darle pie a la otra. Las proposiciones que no son recíprocamente derivables y de las que pueden dividirse las proposiciones restantes son llamadas base del sistema, ¿verdad? Que va a ser, por ejemplo, ¿verdad? El delito de homicidio o asesinato
y luego las diferentes calificaciones, por mencionar un ejemplo. Como es sabido, hay muchas combinaciones posibles de proposiciones que pueden servir como base del sistema. La elección de las proposiciones que deben de servir como base se hacen teniendo en cuenta la conveniencia, siempre que pueda un campo de acción para la elección. La misma será realizada según los puntos de vista de la economía y del pensamiento. El ejemplo más importante en la deducción de la validez jurídico de proposiciones jurídicas, desde a otras proposiciones del lenguaje jurídico, es la obtención de decisiones jurídicas. Aquí hay que entender bajo decisiones jurídicas la forma general de la proposición jurídica individual, es decir, una proposición que contiene una regulación jurídica concreta para un caso individual. Como el legislador no puede arreglar el caso singular y menos aún todos los casos futuros, el único es una decisión es formular reglas que influyan adecuada para el lenguaje jurídico, es decir, la ley, ¿verdad? Y es que desde ese punto de vista hay que, por ejemplo, en el Congreso de la República de Guatemala también hay corrientes, ¿no? Hay corrientes de países, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando en el año 2013, por ejemplo, entró en vigencia la ley orgánica de el Registro Nacional de las Personas y a su vez también entró en vigencia de todo el ordenamiento jurídico del nuevo registro y entonces se crea la figura del famoso QI, se crea el documento personal de identidad y que entonces hubo ahí un paralelo para que dejara de tener vigencia la cédula de vecindad, que era lo que teníamos para que ingresara o entrara al sistema de identidad nacional, el DPI. Y hoy por hoy, pues miren, todos tenemos ya nuestro DPI, ¿verdad? Todos conocemos cómo es ese documento. Pero Guatemala era de los pocos países sin contar con ese sistema tecnológico, digamos, de identificación de las personas, porque una cédula, ¿qué fiabilidad podría dar o podría tener? Y luego imagínense, a raíz de la creación del Registro Nacional de las Personas, se les desposeyó, se les quitó el control de los registros civiles a las municipalidades que lo venían haciendo desde casi de la independencia, ¿verdad? Y todavía para la época colonial quien lo tenía era la Iglesia Católica. Y hasta que aparece la figura de ayuntamiento o municipalidad, pues ya lo tienen las municipalidades. Y miren, hasta ahora que se crea realmente una institución que era de por más importante, ¿verdad? Pero costó y llevó su tiempo, pues, ¿verdad? Pero entonces me recuerdo yo que había mucha influencia ya de muchos países, entonces para poder formular las iniciativas de ley, pues se fueron notiendo, eso se llama derecho comparado, ¿verdad? O como nuestro código de trabajo, ¿verdad? Nuestro código de trabajo, a mucha honra, es una conquista de la revolución del 44, porque fue el doctor Juan José Arevalo Bermejo quien por primera vez ordena o envía al Congreso de la República la iniciativa de un código de trabajo. En ese sentido, pues ustedes al analizar ahí hay derechos, por ejemplo, de marineros y todo ese asunto, ¿verdad? Pero de trabajadores marinos, pues, ¿verdad? Pero se dice, ¿verdad?, que había mucha influencia de la ley laboral, ¿verdad?, o del Código de Trabajo de Chile. Y Chile, obviamente, tiene una costa inmensa, grandísima, entonces tiene que estar regulado muy bien el trabajo de los marinos, pero es más o menos así como se va dando el derecho comparado y la influencia de una ley con relación a otro país. Como base del lenguaje jurídico se toma por lo pronto las disposiciones legales y luego todas las observaciones y proposiciones empíricas utilizadas para la verificación de los hechos. Esta es la base desde la cual hay que derivar las decisiones jurídicas. En la medida en que la opinión del comentario es derivada de la ley, no pertenece ex definitione, o sea, no definido en la base, solo en la medida en que el comentario contiene proposiciones jurídicas adicionales que no están contenidas en la ley. Y pueden ser utilizadas para una fundamentación, hay que incorporarlos a la base. Lo mismo vale con respecto a las otras opiniones, sean estas doctrinarias o de cualquier otro tipo, en el caso de que no esté contemplado precisamente como proposición jurídica en un cuerpo normativo.
Muy bien, compañeros, aquí estaría yo finalizando con la exposición del contenido de la clase del día de hoy. Estaríamos en la fase procesal de preguntas si es que las hubieran, y en el caso de que no, pues les agradezco muchísimo que hayan a las 86, sí, 5 personas que permanecieron, casi llegamos a 100 el día de hoy, pero 85 personas que estuvieron adheridas a este Classroom. Les agradezco muchísimo su participación. Ya les queda ahí, así como el instructivo para la elaboración del trabajo. Y entonces nos vemos el próximo día lunes. Que descansen, muchas bendiciones, buen provecho, feliz descanso.